Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema muy interesante y lleno de intriga que seguramente les hará pensar y cuestionarse muchas cosas. ¿Alguna vez han escuchado o vivido una historia de infidelidad? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en algunas de las historias más impactantes y sorprendentes de infidelidades que jamás hayan escuchado. La infidelidad es un tema complicado y sensible, que ha existido a lo largo de la historia y sigue siendo una realidad en muchas relaciones. En este vídeo, exploraremos diferentes casos de infidelidades, desde los más comunes hasta los más inesperados. También analizaremos las razones detrás de estos actos y cómo afectan a las personas involucradas, pero antes de empezar, queremos recordarles que estas historias son reales y han sido compartidas por personas que han vivido estas experiencias de primera mano. Hemos cambiado nombres y algunos detalles para proteger su privacidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Siempre pensé que mi matrimonio con Laura era sólido, una roca en medio de las tormentas de la vida. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces fuimos inseparables. Compartimos risas, lágrimas y sueños, hasta que finalmente nos casamos. Llevábamos 10 años juntos, y aunque habíamos tenido nuestras diferencias, nunca pensé que llegaría a este punto. Todo comenzó cuando empecé a trabajar en la nueva empresa. Mi jefe, un hombre carismático y exigente, me asignó a un proyecto importante junto a Marta, una compañera de trabajo. Marta era todo lo que Laura no era: extrovertida, espontánea y llena de energía. Al principio, nuestra relación era puramente profesional, pero poco a poco, las largas horas trabajando juntos nos hicieron más cercanos. Una noche, después de un día especialmente estresante, decidimos ir a tomar algo después del trabajo. Las conversaciones se volvieron más personales y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Esa noche, al despedirnos, un impulso me llevó a besarla. Marta correspondió, y en ese momento supe que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y culpa. Laura no sospechaba nada, pero yo me sentía cada vez más atrapado en una red de mentiras. Marta y yo comenzamos a vernos en secreto, disfrutando de la emoción de lo prohibido. Cada encuentro era una mezcla de pasión y remordimiento, y aunque sabía que estaba mal, no podía detenerme. Finalmente, un día Laura encontró un mensaje en mi teléfono que no pude explicar. La confrontación fue dolorosa. Laura estaba devastada, y yo no tenía excusas. Admití todo, consciente de que estaba destruyendo lo que habíamos construido juntos durante una década. El proceso de separación fue largo y doloroso. Perder a Laura fue la consecuencia de mis propias acciones, y aunque intenté justificarme, sabía que la culpa era mía. Marta y yo intentamos continuar nuestra relación, pero la sombra de lo que había hecho siempre estuvo presente. Con el tiempo, aprendí que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. La infidelidad no solo destruyó mi matrimonio, sino que también me enseñó una dura lección sobre el valor de la honestidad y la lealtad. Ahora, mirando hacia atrás, veo que el precio de la traición fue demasiado alto, y aunque la vida sigue, las cicatrices de mis errores siempre estarán ahí. Mi vida con Valeria parecía perfecta desde afuera. Llevábamos 5 años de casados y éramos la envidia de nuestros amigos. Ambos teníamos buenos trabajos, una hermosa casa y un círculo de amigos que apreciábamos. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, había una insatisfacción que no podía ignorar. Todo empezó cuando conocí a Elena en un viaje de negocios a Barcelona. Elena era la organizadora de la conferencia a la que asistía, y desde el primer momento que la vi, hubo una conexión instantánea. Tenía una sonrisa encantadora y una personalidad que irradiaba confianza. Nos encontramos en varias sesiones y, para mi sorpresa, ella parecía igualmente interesada en mí. La última noche del viaje, Elena me invitó a cenar. Me dije a mí mismo que era solo una cena, una forma de agradecerle por su hospitalidad. Pero esa cena se convirtió en copas de vino y largas conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la noche. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a su habitación de hotel. La atracción era innegable y, antes de que pudiera detenerme, estábamos besándonos apasionadamente. El vuelo de regreso a casa fue una tortura. Estaba consumido por la culpa, pero también por la emoción. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía dejar de pensar en Elena. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté actuar con normalidad frente a Valeria, pero ella notó que algo había cambiado en mí. Me preguntó si todo estaba bien y, aunque mentí, me dolió hacerlo. Elena y yo comenzamos a intercambiar mensajes. Al principio eran inocentes, pero rápidamente se volvieron más íntimos. Planeamos otro encuentro, esta vez en París, durante uno de mis viajes de trabajo.
Ese fin de semana juntos fue mágico, pero también me hizo darme cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba viviendo una doble vida y engañando a la mujer que amaba. Un día, Valeria encontró uno de los mensajes de Elena. Me enfrentó con lágrimas en los ojos y yo no pude negarlo. Confesé todo, sintiendo como nuestro matrimonio se desmoronaba. Valeria decidió que necesitaba tiempo para pensar, así que se fue a casa de sus padres. Elena y yo intentamos continuar nuestra relación, pero la culpa y el remordimiento me seguían a todas partes. Cada vez que estaba con Elena, no podía evitar pensar en Valeria y en cómo había traicionado su confianza. Eventualmente, Valeria decidió que no podía perdonarme y nos divorciamos. Perdí no solo a mi esposa, sino también a muchos amigos que no podían entender mi comportamiento. Elena y yo nos separamos poco después. La relación se había vuelto insostenible. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreparables. He aprendido que la honestidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Aunque he intentado reconstruir mi vida, las cicatrices de mi infidelidad siempre estarán allí, recordándome el precio de mis acciones. Mi vida con Roberto parecía ser el sueño perfecto. Llevábamos 8 años juntos, casados durante 5, y teníamos 2 hijos maravillosos. Roberto era un esposo cariñoso y un padre ejemplar, pero a medida que pasaba el tiempo, sentí que algo faltaba en nuestra relación. Conocí a Marcos en una clase de yoga a la que empecé a asistir para despejarme del estrés cotidiano. Era instructor y su carisma, combinado con su dedicación al bienestar físico y mental, me atrajo de inmediato. Al principio, nuestra relación era puramente profesional. Sin embargo, después de algunas clases, empezamos a charlar más y a conocernos mejor. Un día, después de la clase, Marcos me invitó a tomar un café. Acepté, pensando que era una simple cortesía. Sin embargo, la conversación fluyó de manera tan natural que perdimos la noción del tiempo. Nos reímos, compartimos historias y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión profunda con alguien. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emoción y confusión. Comencé a asistir a más clases de yoga, y después de cada una, Marcos y yo pasábamos tiempo juntos. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero no podía evitar sentirme viva y rejuvenecida en su compañía. Una tarde, después de una clase especialmente intensa, Marcos me besó. No me resistí y, en ese momento, cruzamos una línea de la que no había retorno. Los días se convirtieron en una serie de encuentros clandestinos. Cada vez que estaba con Marcos, me sentía culpable, pero también increíblemente feliz. Roberto notó que algo estaba diferente en mí. Intenté actuar con normalidad, pero la culpa y la mentira eran demasiado pesadas de llevar. Finalmente, un sábado por la mañana, mientras revisaba mi teléfono, Roberto encontró un mensaje de Marcos. La confrontación fue inevitable. Con lágrimas en los ojos, admití mi infidelidad. Roberto estaba devastado y no sabía cómo reaccionar. Me pidió que me fuera de la casa por un tiempo para que ambos pudiéramos pensar. Me fui a casa de una amiga, donde pasé las siguientes semanas reflexionando sobre mis acciones y sus consecuencias. Marcos y yo intentamos continuar nuestra relación, pero la sombra de mi traición siempre estaba presente. Nuestra relación se volvió insostenible y finalmente terminamos. Después de un tiempo, Roberto y yo nos reunimos para hablar sobre nuestro futuro. A pesar del dolor y la traición, decidió que quería intentar salvar nuestro matrimonio por el bien de nuestros hijos. Empezamos a asistir a terapia de pareja, donde trabajamos en reconstruir la confianza y la comunicación. La experiencia de mi infidelidad me enseñó muchas lecciones dolorosas. Aprendí que la emoción y la novedad pueden ser tentadoras, pero la honestidad y la lealtad son fundamentales en una relación. Todavía estamos trabajando en sanar las heridas, pero estoy comprometida a reconstruir lo que destruí y a no repetir los errores del pasado. Aunque el camino es difícil, estoy agradecida por la oportunidad de redimirme y por la paciencia y el amor de Roberto. Sé que nunca seré perfecta, pero estoy decidida a ser una mejor persona y una mejor esposa para él y nuestros hijos. Nunca pensé que sería capaz de ser infiel. Juan y yo habíamos estado juntos desde la universidad y llevábamos 10 años de casados. Él era mi mejor amigo, mi confidente, y el padre de nuestros 2 hijos. Pero la monotonía y las responsabilidades del día a día comenzaron a desgastar nuestra relación. Las cenas románticas y las conversaciones largas se convirtieron en discusiones sobre cuentas por pagar y tareas del hogar. Todo cambió cuando conocí a Marco. Nos conocimos en una conferencia de trabajo en Madrid. Era un colega de otra sucursal, y desde el primer momento que nos presentamos, sentí una conexión inmediata. Marco era encantador, atento y hacía que me sintiera especial.
Pasamos gran parte del tiempo libre juntos durante esa semana, compartiendo cenas y largas caminatas por la ciudad. La última noche en Madrid, después de unos cuantos vinos, la tensión entre nosotros se hizo insostenible. Nos besamos apasionadamente en su habitación de hotel y esa noche cruzamos una línea que nunca imaginé cruzar. La culpa me consumía, pero también lo hacía la emoción y la novedad de estar con alguien diferente de vuelta en casa. Intenté actuar con normalidad frente a Juan y los niños, pero no podía dejar de pensar en Marco. Comenzamos a intercambiar mensajes y llamadas a escondidas. Cada encuentro era más intenso que el anterior, y aunque sabía que estaba mal, no podía detenerme. Un día, Juan encontró uno de los mensajes de Marco en mi teléfono. Me confrontó, y entre lágrimas, confesé todo. Ver el dolor en sus ojos fue como una puñalada en el corazón. Intenté explicarle, pero no había justificación para mi traición. Juan estaba devastado y decidió irse a casa de su hermano para tener tiempo para pensar. Marco y yo intentamos continuar nuestra relación, pero sin el velo del secreto y la emoción, todo se volvió complicado. La realidad de nuestra situación nos golpeó, y comenzamos a tener problemas. La relación con Marco se desmoronó rápidamente, y me encontré sola, lidiando con las consecuencias de mis acciones. Juan y yo intentamos la terapia de pareja, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto y, a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos recuperarla. Decidimos divorciarnos, y aunque seguimos siendo amigos por el bien de nuestros hijos, nada volvió a ser igual. Reflexionando sobre mi infidelidad, me di cuenta de que había buscado en Marco algo que faltaba en mí misma. La emoción y la novedad eran solo una escapatoria de mis propios problemas y la rutina diaria. Aprendí de la manera más difícil que la infidelidad no es una solución, sino una puerta a más dolor y complicaciones. Ahora, estoy tratando de reconstruir mi vida y ser una mejor madre para mis hijos. La experiencia me enseñó sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Aunque sigo adelante, siempre llevaré conmigo las cicatrices de mis errores y la lección de que la traición nunca vale la pena. Mi nombre es Carolina, y hasta hace poco, creía que tenía la vida perfecta. Llevaba 10 años casada con Javier, un hombre cariñoso y trabajador. Tenemos 2 hijos maravillosos y una casa bonita en las afueras de la ciudad. Sin embargo, la monotonía de la rutina y las responsabilidades diarias comenzaron a afectarme de una manera que nunca esperé. Todo cambió cuando conocí a Alejandro. Era el nuevo entrenador personal en el gimnasio al que me inscribí hace unos meses. Desde el primer día, sentí una conexión con él. Era atento, divertido y parecía entenderme de una manera que Javier no había podido en los últimos años. Empezamos a hablar más durante mis sesiones de entrenamiento y, poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente intenso, Alejandro me invitó a tomar un café. Acepté, pensando que solo era un gesto amistoso. Sin embargo, esa tarde se convirtió en el comienzo de algo más. Nos sentamos en una pequeña cafetería, hablando de nuestras vidas, sueños y frustraciones. Me sentí comprendida y valorada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Las semanas siguientes, Alejandro y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras conversaciones se convirtieran en algo más físico. Sabía que estaba haciendo mal, pero la emoción y la novedad de la relación me cegaron. Me encontré inventando excusas para ver a Alejandro, mientras mentía a Javier sobre mi paradero. Un día, Javier encontró un mensaje en mi teléfono de Alejandro. Me enfrentó con una mezcla de dolor y rabia. No tuve más remedio que admitir mi infidelidad. Javier estaba devastado, y la culpa que sentía era abrumadora. A pesar de todo, él me pidió que intentáramos salvar nuestro matrimonio. Me di cuenta de que aún lo amaba y que no quería perder a mi familia. Alejandro y yo terminamos nuestra relación, pero el daño ya estaba hecho. Javier y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja, tratando de reconstruir la confianza que había roto. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de altibajos. Hubo momentos en los que pensé que nunca lo lograríamos, pero con el tiempo, comenzamos a sanar. Hoy, nuestro matrimonio no es perfecto, pero estamos más fuertes y más honestos que antes. He aprendido que la emoción de lo nuevo nunca puede reemplazar la profundidad de una relación construida sobre años de amor y compromiso. La infidelidad me enseñó una dura lección sobre las consecuencias de mis acciones y la importancia de la honestidad. Aunque sigo adelante, las cicatrices de mis errores siempre estarán allí, recordándome el precio de la traición. Pero también me recuerdan la importancia de valorar lo que tengo y de trabajar continuamente para mantener viva la chispa en mi matrimonio.
Nunca pensé que terminaría en esta situación. Mi nombre es Laura y he estado casada con David durante 10 años. Nuestra relación siempre fue sólida, o al menos eso creía. Pero hace 6 meses, algo cambió. Comencé a trabajar en una nueva empresa, donde conocí a Andrés. Desde el primer momento, hubo una conexión entre nosotros. No era solo su atractivo físico, sino su manera de hablar, su inteligencia y su sentido de humor. Al principio, solo intercambiábamos miradas y sonrisas en los pasillos, pero pronto empezamos a hablar más durante los almuerzos y luego, después del trabajo una noche, después de una larga jornada, Andrés me invitó a tomar un café. Acepté sin pensarlo demasiado. La conversación fluyó tan naturalmente que, antes de darme cuenta, habían pasado horas. Me sentía viva, emocionada, como no me había sentido en mucho tiempo. Lo que comenzó con un simple café, pronto se convirtió en cenas y finalmente, en encuentros en su apartamento. Me decía a mí misma que era solo una fase, que no significaba nada serio, pero cada vez que estaba con él, olvidaba todo lo demás. Me sentía culpable, pero también egoístamente feliz. David, por su parte, no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo hombre cariñoso y atento de siempre. A veces, me preguntaba cómo no se daba cuenta del cambio en mí. Pero la verdad es que yo me había vuelto muy buena, ocultando mis sentimientos y mis acciones. La culpa comenzó a consumirme. Sabía que estaba traicionando a alguien que no lo merecía, alguien que había sido mi compañero fiel durante tantos años. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de ver a Andrés. Era como una adicción. Finalmente, una noche, después de haber pasado el día con Andrés, llegué a casa y encontré a David esperándome en el sofá. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Tenemos que hablar, dijo. Mi corazón se hundió. Sabía que mi doble vida había llegado a su fin. Confesé todo entre lágrimas, explicando cómo me había dejado llevar, cómo había sido débil. David escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente se levantó y se fue. Esa noche, fue el principio del fin de mi matrimonio. David decidió que no podía seguir conmigo, y yo entendí que había destruido algo hermoso por un deseo momentáneo. Perdí a la persona que más amaba y aprendí una dura lección sobre las consecuencias de mis acciones. Ahora, cada vez que pienso en Andrés, no siento esa emoción inicial, sino un profundo arrepentimiento. Porque en mi búsqueda de algo más, perdí lo que realmente importaba. Siempre pensé que tenía todo bajo control. Mi matrimonio con Clara era, a ojos de los demás, perfecto. Teníamos 2 hijos maravillosos y una vida acomodada. Sin embargo, como muchas historias de infidelidad, la mía comenzó de manera inesperada. Conocí a Sofía en una conferencia de trabajo. Era una colega de otra empresa, con quien tenía que coordinar varios proyectos. Desde el primer momento, hubo una conexión que no pude ignorar. Nos entendíamos sin necesidad de hablar mucho, y eso me resultaba fascinante. Al principio, todo fue profesional. Nos enviábamos correos y mensajes de texto relacionados con el trabajo. Pero poco a poco, esos mensajes empezaron a ser más personales. Hablábamos de nuestros gustos, nuestras frustraciones y nuestros sueños. Empecé a esperar con ansias cada mensaje suyo, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, fuimos a cenar juntos. La conversación fluía de manera tan natural que perdimos la noción del tiempo. Al final de la noche, mientras caminábamos hacia nuestros hoteles, la tensión era palpable. Nos detuvimos frente a su puerta, y sin pensarlo mucho, nos besamos. A partir de ese momento, todo se complicó. Nos veíamos a escondidas, buscando cualquier excusa para estar juntos. Vivía con una constante sensación de culpa, pero al mismo tiempo, no podía evitar desear esos momentos con Sofía. Una tarde, Clara encontró uno de los mensajes de Sofía en mi teléfono. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y decepción que nunca olvidaré. Intenté explicarle, justificar mis acciones, pero sabía que nada de lo que dijera podía reparar el daño que había causado. Nuestra relación nunca fue la misma. Intentamos seguir adelante, pero la confianza se había roto. Eventualmente, decidimos separarnos. Perdí a mi esposa, a mis hijos, y a Sofía también, ya que nuestra relación no podía sostenerse fuera del ámbito de la clandestinidad. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que mi búsqueda de algo nuevo y emocionante destruyó todo lo que realmente importaba. La infidelidad me enseñó una lección dolorosa sobre las consecuencias de mis acciones, y la importancia de valorar lo que tengo antes de buscar lo que creo necesitar.